¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. ¿Listos? Recuerden que el día miércoles, nuestra reunión general, estamos llevando ya una nueva serie que es Conociendo a Dios. Una serie que acaba de empezar, el día de hoy es el segundo tema, donde Dios nos va a enseñar muchas cosas muy padres, que los usa para hacernos crecer, ¿verdad? En el conocimiento de quién es Él y así tener una identidad segura. El tema que nos corresponde el día de hoy es el gran yo soy. Abra su Biblia, por favor, en Éxodo 3:14. Muy bien. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte esta tarde por tu llenura, Señor, para que tu Espíritu Santo nos revele lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. Úsame, Señor, y habla lo que tú quieras hablar a tus hijos, a tu iglesia. Edifícanos y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres hablar, y ayúdanos, Señor. Yo sé que tú cuidas a tu iglesia, que tú la edificas, la alimentas. Nos ponemos delante de ti y te damos gracias por esta palabra del día de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues mire, la realidad es que hasta el día de hoy, por todas las generaciones y aún hasta el día de hoy, se tiene un conocimiento a veces, o en lo general como humanidad, se tiene un entendimiento muy pobre de lo que es Dios. Como la semana pasada ya lo vimos en el primer tema de esta serie, cada uno de los hombres en las diferentes partes del mundo, de los diferentes lugares, cada uno le llama a Dios a algo, ¿no es cierto? Se nos comentó la semana pasada y se nos hacía una pregunta: ¿por qué lo que yo creo, o por qué el Dios en el que yo creo es el verdadero? ¿O por qué es que yo creo en el Dios de la Biblia, verdad? Si vemos que alrededor del mundo pues hay muchos pensamientos acerca de quién es Dios, y cada uno de los hombres en cada lugar hay diferentes opiniones. Pero ¿por qué nosotros creemos que tenemos la verdad? Yo recuerdo, mis hermanos, a un pastor del Instituto Bíblico que siempre nos alentaba al estudio de la Biblia, siempre. Y también en segundo término nos decía, busquen a Dios, primeramente la Biblia. Dijo, pero también como algo secundario, dedíquense a comprender también las cosas cotidianas o naturales, por así decirlo. Él nos decía, no, los que estén casados, lean, investiguen, primeramente en la palabra de Dios, y también investiguen acerca de esto, en lo natural. Como lo que compete al matrimonio, cuáles son las características de la mujer, nos decía, busquen varones, mujeres busquen también las características de los hombres, las necesidades. Y nos decía a mi esposa y a mí, este pastor nos decía, ustedes ya tienen un hijo. Samuel tenía algunos meses, mi hijo chiquito, mi hijo el más grande. Y decía, investiguen, busquen en la palabra de Dios y también busquen qué es lo que su hijo necesita, cuáles son sus características conforme a su crecimiento. Y esto nos sirvió a mi esposa y a mí mucho. De hecho, nos llevó en algún momento, o hasta el día de hoy, nos llevó a adoptar una frase. Yo siempre le digo a mi esposa, mientras más información tengamos, mejores decisiones vamos a poder tomar. Mientras mejor información tengamos, mientras más información, y si la información es verdadera, en cuanto al matrimonio, ¿verdad? Mejores matrimonios vamos a llevar mejor las cosas de nuestra casa, a nuestros hijos. Y en general, pues, tratamos de enfocarnos, ¿verdad? Siempre observando lo que dice la palabra de Dios, mi esposa y yo. Pero también tratamos de investigar para tomar buenas decisiones. Entonces, mientras más información tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. Pero también por el contrario, si no nos dedicamos a buscar,
a investigar, a buscar la verdad de las cosas, estaremos siempre expuestos a tomar malas decisiones. Y por eso la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué el Dios en el que creo es el verdadero? Hay que buscar, hay que informarnos, hay que ser diligentes y constantes para poder tomar una buena decisión. Porque cada persona en diferentes partes del mundo toma su decisión sobre a quién seguir y quién es su Dios. Tienen su opinión de quién es su Dios. ¿Equivocados? Tal vez. O ciertamente equivocados. Pero conforme a la información que tienen, es lo que ellos creen y son las decisiones que toman. Para algunos, ¿verdad? Dios es una vaca, nada más. Para algunos una planta. Para algunos otros es Dios un hombre derrotado en una cruz, con una cara triste, que necesita de limosnas, necesita de ofrendas, necesita de mandas. Y para algunos otros, Dios es nada más alguien que puede usar de vez en cuando, como si de una ambulancia se tratara, como un rescatista. Para algunos es un macho, un machista, un homofóbico, un fanático religioso de su tiempo, un pensador más al nivel de Platón o Sócrates, un simple hijo de un carpintero, sufrido, fracasado, que ni siquiera pudo salvarse a sí mismo. Hay mucha información acerca de quién es Dios. Pero tenemos que dedicarnos a buscar verdaderamente quién es Dios para saber a quién es a quien seguimos. Tantas y tantas, mi hermano, religiones en el mundo que no son más que solo opiniones de quién es Dios. Poniendo en primer lugar lo que ellos piensan antes de buscar la verdad. Y alrededor del mundo es así, las redes sociales, YouTube, hay miles de videos de opiniones acerca de quién es Dios. Y lo asemejan a su manera, conforme sus pensamientos. Dejan de lado la verdad para creer sus propias mentiras. Y se hacen un Dios a su pensamiento, a su razonamiento. Un Dios encerrado y chiquito. Porque ¿qué puede salir del pensamiento del hombre? Una mente finita, carnal, inclinada al pecado. Solo imaginarse muchas cosas que no son Dios. Por eso hay tantas películas, ¿verdad? Y a cada rato salen más películas y más películas. Puras imaginaciones, puras fábulas, puros cuentos. Y la gente decide más creer las mentiras que la verdad, porque no se dedica a buscar y toman malas decisiones. Y aunque el mundo voltea a ver a su alrededor y es un desastre, decide seguir creyendo las mentiras, tomando más malas decisiones que llevan a su vida a hundirlos más. Y ellos así están bien, o ellos creen que así están bien. Qué tristeza, mi hermano, mi hermana, ver a la humanidad buscando lo que está enfrente de ellos, haciendo caso omiso a la evidencia de Dios. Qué tristeza ver a la humanidad que busca algo que esté enfrente de ellos, que Dios puso eternidad en el corazón, en el hombre, que hace buscar la verdad. Es como cuando yo juego con mi hijo a las escondidas y me pongo en un cuarto y termino de contar y voy y lo busco, y como mi hijo está muy chiquito, siempre está ahí donde yo lo puedo ver y según él no lo veo, yo finjo que no lo veo y recorro toda la casa y a la vista de él para seguir jugando, pero yo sé dónde está. ¿Quién no podría ver a un niño de 3 años sentado al lado del sillón con los pies de fuera y riéndose a carcajadas? Solo un ciego no podría verlo. Pero a veces el mundo, o generalmente el mundo es así. Están las evidencias de Dios, está la verdad de Dios. Dios manda a gente que les predique el evangelio y hacen como que no ven. Levantan la mirada y buscan y buscan y buscan, como si estuvieran jugando. Y es algo muy triste. Yo, como todos nosotros aquí, tengo familiares que no conocen a Dios.
que les he predicado por mucho tiempo, ahora sí años, y aunque ellos ven su vida, pues ellos viven su vida, viven la manera triste en la que viven, les presento a Dios como si no lo vieran. Hace unas semanas le estaba predicando a un familiar y me hizo una pregunta, y obviamente yo agarré su pregunta para hablarle el evangelio, y ya yo lo veía con su cara de chale, ¿para qué le pregunté? Y así es, les presentas a Dios, les presentas la solución a sus problemas, la solución de la consecuencia del pecado, y no, prefieren buscar en otros lados, prefieren traer una pulserita roja que les va a traer buena suerte. Y eso es en general, todas las personas son así. Y lo más impresionante, tú y yo también éramos así. Me acuerdo que mi mamá cargaba en su monedero unas piedritas para que le trajera buena suerte. Y ya se acuerda y le da vergüenza. Pero así éramos todos antes. Traíamos nuestra moneda de la suerte. La misma ceguera a la que el mundo se aferra para no voltear a ver a Dios. La creación que da evidencias de un creador sobrenatural. El Hijo de Dios, Jesucristo, que dijo con voz audible a donde quiera que iba: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. A oídos sordos y a ojos ciegos, hasta el día de hoy. Ahí está Jesús, ahí está la evidencia de un Dios sobrenatural, todopoderoso. Ahí está la evidencia de un amor demostrado, de un interés por nosotros, ante ojos ciegos, ante oídos sordos. El evangelio, mi hermano, resuena en las vidas de las personas y hacen como que no escuchan. Prefieren escuchar las mentiras que la verdad, prefieren las novelas, los cuentos, los pensamientos fantasiosos que la verdad de Dios. Como hace una semana, ¿verdad? Fueron los bautizos, hace una semana fueron los bautizos de nuestra congregación, y algunos los que se bautizaron dieron testimonio del llamado de Dios y lo que Dios había hecho en sus vidas. Generalmente todos tuvieron algo en común. Bueno, obviamente Dios, ¿verdad? Pero todos tuvieron una frase en común. Invitaban a las demás personas a conocer a Dios. Decían, por eso yo les invito, porque Dios hizo. Es que Dios es la verdad, Dios transformó mi vida. Yo quisiera que todos creyeran, ¿verdad? Que mi testimonio sirva para los demás. Decía un hermano, quisiera echarlos a mi camioneta y traérmelos. Todos dando testimonio. Y los que estaban allí, que iban familiares que no creían en el evangelio, de cualquiera de nosotros, no hacían caso, como si nada, a oídos sordos. Hubo alguien que se me acercó y me hizo una pregunta sobre qué pasaba con ciertas cosas del evangelio, y me hablaba de la felicidad, y yo le empecé a compartir acerca de la plenitud de Dios, y empecé a compartirle. Me miraba como si yo estuviera loco. No, me veía, yo sentía su mirada así como que, chale, qué fanático este. Y así, yo lo conozco, una vida triste, hueca, pero siempre que se le comparte, toma su decisión, decide creer mejor sus mentiras. Como dice el dicho, ¿verdad? El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y es una realidad, es un dicho que es una realidad. El que no conoce verdaderamente a Dios, el que no conoce la verdad, está expuesto a las mentiras, vive en las mentiras, porque la verdad es una y es absoluta. No hay muchas verdades, no hay muchos caminos, solo es una verdad y es Jesucristo. Y por eso el tema del día de hoy, nuestra serie Conociendo a Dios y el gran yo soy. ¿Quién es Dios entonces para nosotros? ¿Cómo nosotros cristianos presentamos a Dios ante el mundo? Una pregunta.
¿Qué le decimos a las personas a las que les compartimos quién es Dios? Que es una buena pregunta. ¿Cómo evangelizo a las personas? ¿Quién le digo a la gente quién es Dios? ¿Quién digo yo que es Dios para mí? Dice el versículo que leíamos. Dice, vamos a leerlo otra vez. Éxodo. Es Éxodo 3:14. Dice, y respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y dice el 15, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y luego hace una declaración Dios. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Es la declaración de Dios. Dios tenía un propósito. El contexto de este pasaje, ya sabemos, el pueblo de Dios, bajo el yugo de Egipto, estaba esclavizado, la pasaba mal, y Dios dispone en su corazón salvarlos. Y usa a Moisés. Y cuando Moisés le pregunta, oye, pero voy a los hijos de Israel y si me preguntan que quién me envía, ¿qué les digo? Yo soy el que soy, dile, yo soy me envía. Y esta es una declaración que Dios hace de su nombre. Es Dios revelándose a la humanidad. Así como cada uno de nosotros cuando nos convertimos, Dios se revela a nosotros. Dios es para nosotros la salvación, igual que para los israelitas en el tiempo de Egipto. Fue Dios su salvación. Ellos no pedían un salvador. Ellos ya se habían acostumbrado a la esclavitud. Habían pasado muchos años. Habían pasado años de esclavitud. Recordemos cuando Dios los saca de la tierra de Egipto con milagro y prodigio, cómo extrañaban a Egipto, ¿verdad? Estaban tan acostumbrados que los extrañaban. Ay, que no había en Egipto dónde morir, allá comíamos y aquí nos tienes pasando hambres. Y le reclamaban a Dios, porque estaban acostumbrados a su manera de vivir. Ellos no pedían nada, no buscaban a Dios. Pero Dios se revela a los hombres. Y esto es bien importante, porque el Señor de los cielos se revela a nosotros, sin que nosotros lo busquemos, es la realidad. ¿Qué sería de la raza humana si Dios no se le hubiera revelado a los hombres? ¿Seríamos tal vez como animales que viven como para comer y comen para subsistir? Y aún como seres humanos hay uno que otro que vive así, pero eso es otro tema. Una de las evidencias, mi hermano, más grandes de que Dios se reveló a los hombres es el hombre mismo. Hechos a su imagen y semejanza, y no porque Dios tenga pies y manos, sino porque al crearnos puso en nosotros eternidad en nuestro corazón. El Espíritu, un área en nosotros que es intangible, que está conectada con Dios. Que sea quien sea haya vivido hace miles de años, o nosotros que estamos aquí, busca a Dios. Cada persona que ha nacido tiene esta parte en su interior que lo hace buscar a Dios, lo hace buscar la verdad. Tenemos ese impulso de buscar lo sobrenatural, tenemos ese impulso dentro de nosotros que nos hace buscar quién nos creó, las preguntas, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién me creó? ¿Qué hay arriba en los cielos? Si Dios no nos hubiera dado espíritu, mi hermano,
no habría manera de conocerlo. Ustedes que están aquí, mis hermanos, y los que nos escuchan por internet, se darán cuenta que nosotros que estudiamos la Escritura, nos damos cuenta que todos los hombres que vienen en la Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, conocieron a Dios no porque ellos lo buscaron, sino porque Dios se les presentó y se les reveló. En cada sermón podemos constatarlo. En todas las enseñanzas, como el Ministerio de Mujeres, ¿verdad? ¿Cuál es la serie? Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. Y todas esas mujeres de la Biblia, o los grandes hombres, los héroes de la fe, como lo dice en Hebreos, todos son hombres como tú y como yo, que Dios se les reveló. Así como a nosotros, Dios se nos revela. Hombres como Abraham, Noé, David, Josué, Samuel, el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, etcétera. Imagínense quién de nosotros o qué persona hay que de repente un día se levantó y dijo, hoy voy a conocer a Dios, hoy voy a buscar a Dios. De hecho, generalmente es todo lo contrario, ¿sí o no? No queremos saber nada de Dios. Nos hablan de Dios y tratamos de desafanarnos. ¿Cómo entonces es conocido Dios? O mejor, una pregunta mejor, ¿cómo yo conocí a Dios? ¿Cómo conociste tú a Dios? ¿Hiciste una mega caminata y lo fuiste a buscar a algún lado? No, Dios se te reveló, ¿sí o no? Dios se te presentó. Si lo conocemos es porque Él se nos dio a conocer. Es decir, no tenemos ningún mérito en conocer a Dios. Él se reveló a nosotros por su inmenso amor y compasión. Dios es la fuente de vida y del conocimiento. Y aquel que le conoce, conoce la vida y alcanza el conocimiento de la verdad. Y esto no puede ser alcanzado por ningún mérito humano. Porque somos muy simples y muy pequeños ante la grandeza de Dios. Nuestra mente no se compara con la de Él. Si cada uno de nosotros conoce ciertos aspectos de Dios, es porque Dios así lo ha querido revelar, no porque el hombre tenga mérito en algo. Dios habla la vida de los hombres, se manifiesta, nos inquieta, nos esfuerza. ¿Y qué hacemos nosotros? Escuchamos y decidimos creer o no creer. Eso es lo único que tenemos participación tú y yo. Pero, ¿cuántas veces no pasa, mi hermano, que a lo mejor ya no queremos leer o perdemos el enfoque y Dios está ahí alentándonos? Nos está mostrando qué hacer, nos está mostrando qué no dejar de hacer, nos está inquietando, pone cosas en nuestro corazón, pone obras para que las hagamos, de tal manera que todo el mérito es de Él. Como en la antigüedad, ¿verdad? Dios se acerca a los hombres y les da mandamientos. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaban lo que Dios les decía que hablaran. El Dios invisible, el Dios que es espíritu, se manifestó a los hombres y los hombres entonces pudieron conocerle. Y que Dios se revela a los hombres, mi hermano, no quiere decir que el hombre conoce totalmente o plenamente a Dios. Porque algo tan simple como nosotros no puede entender algo tan complejo. Es por eso que Dios usa metáforas, formas, tipos, parábolas para revelar su mensaje a nosotros. Lo que se conoce también como antropoformismo, que Dios usa ciertas palabras para que nosotros podamos entender quién es Él. Él nos dice, yo en el hueco de mi mano cabe todo el universo, ¿verdad? Con los dedos de mis manos junto toda la tierra del mundo.
Y no es que Dios tenga manos, no es que Dios pueda haga juntar la tierra, sino es que es una manera de explicarnos que nosotros podamos entender la grandeza de Dios. Hemos escuchado, hemos leído cómo dice la Escritura que Moisés vio las espaldas de Dios, ¿sí o no? Esto es eso que les he explicado. Dice la Escritura que los profetas veían, se les aparecía Dios y lo podían ver como una forma humana, pero sin poder verle el rostro. Y también en su momento Dios se presentó en el tabernáculo como humo, porque Dios no tiene una forma. Dios se nos presenta a nosotros de diversas maneras para que nosotros podamos darnos una idea de quién es Él. Porque nosotros en nuestra mente no podemos entender plenamente quién es Dios. No podemos darle forma a algo que no lo tiene. No podemos encerrar en nuestra mente algo que es inmenso, que no tiene principio, que no tiene fin. Si Dios no hubiera dado a conocer su plan para el pueblo de Israel, si Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesús para darnos salvación y redención, no lo hubiera simplemente. No se estaría hablando el día de hoy de salvación. Como el pueblo de Dios, ¿verdad? Que se apartaba una y otra vez de los caminos de Dios. Se olvidaba de sus bondades y de su gran nombre. Esclavizado innumerables veces. Y Dios se revela para sacarlos. Siempre Dios estaba ahí. Y en el pasaje que leímos, en el pasaje base, vemos cómo Dios se revela a Moisés para enviar un mensaje a su pueblo. Se revela su nombre. Y esta declaración que hace Dios es para darse a conocer, para que lo conozcan. Esta declaración que hace Dios, ahí en Éxodo 3, 13 y 14, esta declaración, el yo soy el que soy, es del original hebreo que se escribe YHWH. Ya todos lo hemos escuchado, lo hemos visto, ¿verdad? Y esta lengua hebrea, donde fue escrita la Biblia, es una lengua muerta. Se conoce como el tetragrama. Es del hebreo antiguo, que este idioma carece de vocales, solo son consonantes. Estas 4 palabras son las que Dios usó para revelar su nombre. Y esta palabra que Dios usa aquí, como el yo soy, la podemos ver alrededor, está más de 6,000 veces en la Biblia, solamente en el Antiguo Testamento. Y al ser ya este idioma una lengua muerta, no se conoce la manera de pronunciarse. Muchos la pronuncian de diferentes maneras, algunos estudiosos. Cada uno tiene su opinión, pero nadie puede saber cómo se pronuncia estas palabras que Dios dijo. ¿O alguien aquí podría pronunciar? No, ¿verdad? No, podemos tener una idea, pero no podemos pronunciar. Los hebreos tenían una reverencia muy particular ante el nombre de Dios, que los llevó a omitir pronunciar su nombre para no quebrantar los mandamientos. El mandamiento que decía en Éxodo 20 de no usar el nombre de Dios en vano. Entonces, aunque Dios revela su nombre, los hebreos buscaban no quebrantar el mandamiento de no pronunciar el nombre de Dios en vano y omitieron pronunciarlo. Inclusive los hebreos extremaron tanto estos mandamientos de tal manera que se volvieron un poco supersticiosos, porque ya no querían pronunciarlo de ninguna manera. Y cambiaron ese nombre y implementaron la palabra Adonai para referirse a Dios. En vez de pronunciarlo así como Dios se revela, ellos implementan otra palabra que es Adonai, que significa el Señor o mi Señor. Esto lo hicieron para no pronunciar el nombre de Dios. Así pues, los eruditos judíos implementaron el tetragrama, las vocales de Adonai, haciendo que se pudiera leer el tetragrama, porque esta lengua era muerta. Entonces,
Seguían los hebreos hablando, refiriéndose a Dios como Adonai. Entonces, para poder pronunciar ya después, se había perdido todo eso, implementan las vocales de Adonai, las implementan al tetragrama. Y de ahí es que se conoce como Jehová o Jehová. Pero, así como yo les dije, se puede pronunciar Jehová, Jehová o Yahvé, pero nadie sabe realmente cómo se pronuncia porque es una lengua muerta. Algunos de los últimos comentarios de personas muy estudiosas, judíos, hablan esta declaración que hace Dios significa: yo seré el que estaré. Hablan que esta traducción está mala, yo soy el que soy, es mala. Dicen que la traducción más correcta es: yo seré el que estaré. Pero realmente, como es una lengua muerta, no podemos tener una definición particular, una definición que sea la original, por decir. Sin embargo, podemos ver los tiempos verbales que se usan. La declaración es: yo seré el que estaré, que es la traducción del hebreo. Y habla de algún evento futuro. Yo seré el que estaré. Es un evento futuro que incluye una promesa. Es en cada situación, yo voy a ser el que voy a estar. Y es lo que pasa cuando Dios se nos revela a nosotros. Reconocemos a Dios y Él nos dice: yo soy el que va a estar siempre contigo, nunca los voy a desamparar. Y es lo que le dice a Moisés que le diga a los hebreos: ¿y quién les digo que me envía? Yo seré el que voy a estar ahí, yo soy el que soy. Y esta declaración que Dios le da a Moisés no es un nombre que Dios da como si un objeto definido fuera o limitado, sino una afirmación de que Dios siempre es el sujeto libre para hacer y actuar como Él desea. Esa es la grandeza de Dios. Dios no tiene limitantes y no tiene un nombre que lo limita o una acción que lo limita. Yo soy el que soy. Esta declaración es simple y a la misma vez muy complicada. Tan complicada que no se puede explicar plenamente y tan sencilla que no hay nada que salga de esta declaración de Dios. Dios se refiere en esta declaración, es declarada su soberanía sobre todas las cosas. Él está declarando que Él es todo, Él es el único, así de simple. Mientras que cualquier persona, en cualquier religión, en cualquier situación, en cualquier parte del mundo, tratan de ponerse muchos títulos o sobrenombres, Dios lo dice de manera simple. Recordemos alguna de las mitologías, como la mitología griega, ¿verdad? Está Zeus, el dios del rayo, que es creador, que es el primero de todos los dioses, y son un buen de títulos. Y así cada uno de los dioses que hay en el mundo, salidos del pensamiento humano. Pero Dios hace una declaración simple: yo soy el que soy. Y ahí está contenida su grandeza. Expresa ahí su infinito poder y su autonomía. Él es autodirigible, inmutable, único, autosuficiente. Y marca su distancia ante los miles y miles de dioses que se ponían nombres y apellidos. Como en su caso Faraón. En ese contexto que se hablaba, Faraón en ese entonces decía que él era el hijo del sol, que era Dios, que era el que creaba las cosas. Y tenía muchos títulos. Cada faraón que se instituía en Egipto se ponía muchos títulos. Era una lista larga de títulos. Imagínate. Y llega Moisés, dice: yo soy, me envía. Y estaba Faraón pomposo con sus miles de títulos, con sus inscripciones, con miles de seguidores, sacerdotes.
Dice, o sea, ¿quién te envía? O sea, ¿no sabes que yo soy esto y esto y esto y esto y esto? Y simplemente Dios dice, yo soy el que soy. Dios no es creado por manos humanas, ni creado por el pensamiento humano, ni siquiera nombrado por el lenguaje humano. Pero ¿qué propósito tenía Dios de dar a conocer su nombre? Esta declaración de Dios que nos hace a todos nosotros, nos dice que Él está presente. Yo soy el que estoy, el que estaré. A pesar de que la naturaleza de Dios es tan diferente a la de todos nosotros, Dios está presente siempre con su pueblo. A pesar de que en ese entonces los israelitas lo negaban o no tenían memoria de Él, Dios estaba con ellos. Y así nosotros también. Cuando no hacíamos a Dios, cuando lo hacíamos a un lado, Dios siempre estuvo presente para sacarnos de la esclavitud del pecado. Así como los israelitas en Egipto, esclavizados al pecado, esclavizados a Egipto, así nosotros esclavizados al pecado, que nos ahoga, el pecado nos ahoga, nos oprime con mano dura, sin misericordia ni descanso. ¿O no es así? Antes de conocer a Dios, oprimidos por el pecado, y no nos daba tregua. El pecado nos hacía como queríamos. Y así está el mundo. Y por eso la declaración de la grandeza de Dios. Yo soy el que soy. Yo puedo hacer que cambien todas las cosas. Y Dios vino a libertarnos del pecado. ¿Qué propósito tendría Dios el día de hoy de revelarnos su palabra? ¿Qué propósito habría de revelarse en la alabanza cuando cantábamos, verdad? Que cantábamos su palabra. ¿Qué Dios tan maravilloso, mi hermano? Piensa en esto. ¿Qué Dios tan maravilloso que se ocupa de nosotros en lo particular? Que trata con cada uno de nosotros en diferentes áreas, porque a veces somos necios, somos a veces bien absurdos, a veces berrinchudos, desobedientes. ¿Qué tendría necesidad Dios de revelarse a nosotros? ¿Acaso Dios ganaría algo? ¿O en la antigüedad, como leíamos en Éxodo 3, Dios ganaba algo con liberar a Egipto? Estaba ansioso de revelar el Evangelio por medio de Jesucristo, por medio de su muerte. ¿Acaso decía, es que tengo tantas ganas de enviar a mi hijo a que muera por todos ellos? ¿Ganaba Dios algo? No había ninguna necesidad. No había ninguna necesidad de que Dios le contestara a Moisés. Es que ¿quién me envía? ¿Qué necesidad tendría Dios? Dios es el yo soy. Yo soy para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros pasó por diferentes circunstancias. Para mí, Dios fue el que sacó del hoyo mi vida. Yo soy el que restauró, ¿verdad? El que perdonó. Yo soy el que da un corazón nuevo. Yo soy el que escucha. Yo soy el que sana. Yo soy el que te guía. Yo soy el que soy es nuestro Dios. Para cualquier situación, Dios dice, yo soy. No busques fuera. Yo soy. Y esa es una declaración bien importante, mi hermano. Porque si la entendiéramos y la adoptáramos y la creyéramos, Dios siempre fuera nuestra primer respuesta. Me siento oprimido, me siento triste, me siento atribulado, no sé a dónde ir, no sé qué hacer, tengo una decisión que tomar. ¿Vas? ¿Con quién? Con el yo soy, porque Él es el que te puede dar una respuesta.
porque Él es la respuesta. Yo platicaba con alguna persona y yo le preguntaba, oye, ¿qué planes tienes para tu vida? ¿Qué propósito tienes? ¿Qué estás haciendo? No, pues yo quisiera una carrera, yo quisiera un trabajo así. ¿Y ya le preguntaste a Dios? Porque Dios es el que tiene la mejor respuesta para ti. Y Dios no necesita nuestra opinión. Es más, estorba nuestras opiniones. ¿Sí lo has pensado? Estás en oración con Dios y le preguntas a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Y eso dices, pero tú estás pensando en qué hacer. Y tratas de ayudar a Dios. En cada situación, Dios es el yo soy de nosotros. Esta declaración de yo soy es la respuesta, mi hermano, que Dios dio a Moisés, pero es la respuesta a la pregunta que tú nunca hiciste. Porque tú no preguntabas quién era Dios. Tú no te interesabas por Dios. Y llegó un día Dios y te dijo, yo soy la salvación, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. ¿Quién preguntaba eso? ¿Quién preguntaba qué propósito tengo? ¿Quién se imaginaba siquiera estar aquí? Esos cristianos, ¿verdad? Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque el yo soy se nos reveló. Y no solo eso, una manera personal. Yo soy el Padre. Yo soy el Abba Padre para cada uno de ustedes. Así es que, mi hermano, no estamos huérfanos. Tenemos a alguien que nos guía. Y que nuestra vida no sea dirigida por Dios, no quiere decir que Dios no dirija. Es la evidencia de que somos desobedientes. Porque vemos nuestra vida alrededor y vemos que hemos tomado muchas malas decisiones y sacamos siempre la misma respuesta. Todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios. No es desobediencia, porque Dios guía. Yo siempre le digo a mi esposa, ella es testigo, que siempre le digo, mi amor, yo no tengo problema. Hubo un momento donde estábamos bien saturados de actividades, íbamos a un lado, a otro, Dios nos movía de muchos lados, estábamos muy saturados, y me decía mi esposa, mi amor, es que yo no creo que sea de Dios, estamos descuidando ciertas áreas, a los niños, los traemos de un lado para otro, es cansado, como que ya no tenemos ni tiempo para nosotros. Y yo le decía a mi esposa, ¿Dios nos llamó? Sí, estoy seguro de su llamado, excelente. Le dije, yo no tengo problema con dejar cualquier cosa. Es más, yo no tengo problema con dejar el ministerio. Lo que sí tengo problema es hacer algo que Dios no me pida, o dejar algo que Dios no me pida dejar. Yo le decía a mi esposa, espera, Dios nos va a establecer. Pasó mucho tiempo y Dios nos estableció en esta congregación, pero pasó tiempo. Y yo siempre le dije a mi esposa, hay que esperar la dirección de Dios porque Dios dirige. Dios es un Dios personal que dirige todas las cosas de nosotros. De tal manera que cada uno de nosotros podemos pensar el día de hoy, ¿dónde estoy parado? Y si Dios te puso ahí. Porque hay quienes Dios les llama a algo y no acuden al llamado. Dios les pone frente a una situación y la dejan pasar, y de repente vienen a las congregaciones y le dicen a Dios, heme aquí, Señor, envíame a mí, yo quiero servir. Pero no responden al llamado de Dios, no responden a lo que Dios tiene para ellos, porque Dios es el que dirige a su iglesia. Dios es el que nos dirige a cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros estaba interesado en la eternidad? ¿Quién estaba interesado en un nuevo corazón? ¿Quién de nosotros se preguntaba por la sabiduría de Dios? Y Dios se revela a sí mismo a través de Jesús. Y aquel tiempo donde Jesús vino a esta tierra, ¿quién se preguntaba por la salvación eterna?
Lo que querían los judíos en ese entonces era comer, era un guerrero, un libertador. Hablaba Jesús en su tiempo de la vida eterna. El reino de los cielos se ha acercado. Se subía a un monte y empezaba a hablar palabras acerca del reino. Y cada quien seguía con lo suyo. ¿Acaso alguien le preguntó a Jesús si iba a morir? Él hablaba de su muerte, ¿sí o no? Lo habló en muchas ocasiones. Y todos se quedaban callados como si de un loco se tratara. ¿Alguna vez alguno dijo, Señor, jamás esto te acontezca? Sin entender lo que pasaba. Subía a un monte Jesús y empezaba a hablar las palabras del reino, el carácter del reino, sin que nadie le preguntara nada y sin que muchos le entendieran. Es Dios, mi hermano, el yo soy que el mundo necesita. Y es Jesús, mi hermano, el yo soy que el mundo rechaza. Y va a llegar el día, mi hermano, en que el mundo va a reconocer que verdaderamente Él era Dios. Y que todas las personas van a reconocer que sí lo necesitaban. Por eso, mi hermano, es bien importante el conocimiento acerca de Dios. Porque ¿qué le predicamos a la gente? ¿O qué seguimos nosotros? Estamos siguiendo un camino vacío. Le predicamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, o la esposa al esposo. Hay que predicar el yo soy, porque esa es Él a quien nosotros necesitamos. Solamente Él es el que puede cambiar nuestras vidas, el que le puede dar un propósito, identidad a nuestras vidas. No hay nada que te pueda dar identidad que no sea Dios, una identidad real. Y a lo largo de la Escritura, mi hermano, nos podemos fijar que Dios se reveló con otros nombres. Y no es que Dios tuviera muchos nombres, sino que estos nombres daban a conocer algún atributo de Dios, para que cada uno de nosotros conociera quién era Dios. Por ejemplo, ¿verdad? Leemos que Dios se revela como un pastor, como el pastor. En el Salmo 23:1, no lo busque. Es también llamado Jehová Rojí o el pastor de Israel, como el pastor que guía las ovejas a los buenos pastos y nos protege de depredadores. Es el Señor nuestro pastor, el que dirige. Dios se revela también como la roca de nosotros. ¿Y qué es una roca si no es algo firme? Una poderosa fortaleza que nos hace hablar de confianza. O el Dios de los ejércitos, o el Dios de la justicia, el Señor de señores, ¿verdad? El Rey de reyes y el Señor de señores. O el Señor de nuestra paz, Jehová Shalom. Y hay muchos nombres, usted se puede acordar, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Pero todos estos revelaban un carácter, un atributo de Dios, para que cada uno conociéramos. Porque Dios es inmenso, su grandeza no se puede comprender. Y de tal manera Dios se revelaba a nosotros de diferentes maneras o con diferentes nombres para conocer cada uno de sus atributos en cada una de nuestras necesidades. De tal manera que no hay situación, no hay nada que acontezca que Dios no pueda librarnos, que Dios no nos pueda aconsejar, que Dios no nos pueda guiar. Por eso Él dice, yo soy. Cualquier cosa que tú necesites, cualquier cosa que a ti te acontezca, por cualquier cosa que estés pasando, harías bien en buscar al yo soy. Y tristemente la gente busca en cosas que no tienen garantía. Mejor le piden consejo a su amiga, al amigo,
y no le piden consejo a Dios. No buscan a Dios. Es la grandeza de Dios, la revelación de Jesucristo. Porque Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como en cosa que aferrarse, sino que hemos leído que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso está en Filipenses 2, 6 al 9. Es la grandeza de Dios, esta revelación que le hace a Moisés para conocer su nombre, para que conozca la humanidad quién es Él, se revela en la persona de Jesucristo. Es Jesús la grandeza de Dios. Es Jesús la imagen visible de ese gran yo soy, la sustancia del Padre. Jesucristo, un hombre simple a los ojos de todos, que no había estima en él, ¿verdad? Ni parecer alguno, dice la Escritura. En él estaba puesta la grandeza de Dios. Y Jesús mismo asume el nombre de Dios por cuanto es Dios. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque si bien podemos leer en el Antiguo Testamento las grandes hazañas, los grandes milagros, prodigios, ya no sabemos, ¿verdad?, las historias, cómo David venció a Goliat en el nombre de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso que ofende los ejércitos del Dios viviente? Los muros de Jericó, tantas batallas que Dios les hizo ganar a los hebreos, y conocemos muchas historias, y parece que es un Dios alejado, ¿verdad?, que ya pasó en el Antiguo Testamento. Pero es Jesucristo la revelación de ese Dios. Porque cada hazaña que se escribió en el Antiguo Testamento, ahí quedó para testimonio, pero no trascendió. Mas lo que trajo Jesucristo, la revelación plena del propósito de Dios, que es la salvación, transformó todo. El cumplimiento del Antiguo Testamento, que las grandes victorias, las grandes hazañas, el fuego en el desierto, la nube, el maná del cielo, las plagas, todo el poder que Dios manifestaba en ciertas circunstancias, ahí quedaron para testimonio. Pero Jesús vino a traer algo que iba más allá, algo que trascendía la vida del hombre. El evangelio, mi hermano, de la salvación es más que un milagro, es una vida sobrenatural. Porque milagros había muchos y hasta el día de hoy hay muchos milagros, pero no hacen que tengamos una vida sobrenatural. Hay personas que piden oración, oran a Dios y Dios las sana, y de verdad, mis hermanos, es bien triste que ni siquiera les alcanza para congregarse. Tienen una necesidad, oren por mí para que esto, y reciben un milagro, reciben una palabra y se ponen contentos. De repente ponen alabanzas en su casa y cantan y muy padre, y obtienen una respuesta de Dios, un milagro, pero no les alcanza para su salvación, ni siquiera para venir a congregarse. Todos conocemos a alguien así. Yo conozco a quien dice, ¿verdad? No, es que Dios es bien bueno, mira, la otra vez pasó esto, qué milagro tan grande. Y yo le decía, oye, ¿y por qué no te congregas? Oye, ¿y por qué no cambias esto? No, sí, pero es que es un proceso. El proceso de toda la vida, ¿verdad? La salvación no es un proceso, la salvación es una posición que Dios nos da y después viene el proceso de la santificación.
Es la revelación de la grandeza del nombre de Dios, su evangelio, Jesucristo. Esa grandeza está en vivir el evangelio, en obtener su salvación. Y es algo sobrenatural e impresionante. ¿Cómo nos íbamos a imaginar algún día llamar por Padre a aquel que es dueño del universo? En estar al lado de Él, en pedir su abrazo, su consejo, que el mismo Rey de los cielos nos pudiera aconsejar, nos diera su sabiduría, nos guiara. ¿Quiénes somos tú y yo, mi hermano, para que el Señor de los cielos nos guíe? No somos nada, ¿verdad? Pero qué desfachatez que aún sabiendo esto, no nos dejamos guiar por Él. Nos guiamos por lo que creemos que es mejor. Y sí sabemos, es que el Señor es el gran yo soy. Hace rato estábamos cantando en la alabanza, reconociendo el nombre de Dios. Estábamos gozosos, ¿sí o no? Es muy padre. Y lo conocemos y lo cantamos. Y lo triste es que hay muchas personas que salen de las congregaciones y no viven lo que cantan. Y pasan alguna situación y se acabó el gran yo soy. Pasan alguna tribulación, la muerte de alguien, alguna enfermedad y a puro renegar. ¿Y dónde está el gran yo soy? Yo les decía al principio que aquel que busca el conocimiento, la verdad, puede tomar buenas decisiones. ¿Qué hacer con nuestras vidas? Si conocemos verdaderamente a Dios, si buscamos su verdad, si buscamos el propósito que Dios tiene para nosotros, vamos a tomar buenas decisiones, mi hermano. Vamos a caminar en una vida sobrenatural. ¿Cuántos viven una vida sobrenatural? Otra pregunta. ¿Cuántos están caminando en el propósito que Dios les dio? ¿Están haciendo lo que Dios les pidió? ¿Están caminando bajo su camino? ¿Bajo su cobertura? ¿Cuántos podrían decir el día de hoy: yo soy dirigido por Dios? Es una pregunta que reta, ¿verdad? Porque si es verdad, nuestra mente, como seres muy inteligentes, hacemos planes de volada, ¿verdad? Hacemos negocios de volada. No, vamos a hacer esto. Ay, hay tantas carreras que estudiar, mejor hago esto. Muchas opiniones. ¿Y dónde está la revelación del gran yo soy? ¿Dónde está la intención de buscar qué es lo que Dios tiene para mí? Y por eso, mi hermano, tristemente hay muchos cristianos que no saben cuál es el propósito de sus vidas. Parece que no tienen identidad. Hace un mes estuve hablando con una persona que ya tenía muchos años en las congregaciones cristianas y estábamos tratando un tema de suicidio. Se quería suicidar. Y yo decía, ¿qué pasa aquí? Y volteas alrededor y ves un cristianismo en penumbras. Ves de repente a los jóvenes que solo buscan sus propios propósitos y le añaden a todo Dios. Hace tiempo fuimos a una boda, mi esposa y yo, y platicando con los que se acababan de casar, les dijimos: ¿y qué van a hacer? ¿Qué piensan? No, mira, vamos a abrir este negocio y tenemos propósitos, vamos a tener hijos en 10 años y luego vamos a hacer esto. No, fíjate que también queremos viajar y vamos a hacer esto. Y yo le decía a mi esposa, bien impresionante, porque al último, la característica es, al último siempre la gente dice: pero si Dios quiere. Ahora sí, que lo que Dios diga, ¿verdad? Qué triste, mi hermano. Qué triste. Por eso, cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, papás, hermanos, los que sean, debemos de conocer a Dios verdaderamente. Debemos demostrar a la gente que Dios es el gran yo soy, que cualquier cosa Él puede dirigir. Estar listos para dar un buen consejo. Yo siempre le digo a mi esposa,
Hay que enseñarle a nuestro hijo el evangelio, que va a estudiar una carrera, que la estudie, que va a hacer que lo haga, pero darle toda la información y todo el testimonio para que él tome una buena decisión si él quiere. Pero tristemente, yo conozco a otros papás que es más propósitos de, no, es que hijo, tú haces esto, métete a este deporte para que hagas esto. ¿Y el evangelio? Y llega el momento donde sus hijos tienen que decidir y deciden mal. Testimonios por el piso, ¿verdad? Había unos padres de familia que decían, ay, es que mi hija anda mal, anda con pensamientos de esa onda que hay del LGTB, sí, así, ¿verdad? Anda con pensamientos y no, pues nosotros pues somos cristianos y yo les decía, porque yo los conozco, les decía, bueno, tú quieres que tu hija conozca a Dios, quieres que esté bien metida con Dios, quieres que lea la Biblia y que escuche predicaciones. Y yo les hice una pregunta, oye, ¿te congregas? No, es que la pandemia, hay que ser cuidadosos. Qué impresionante, mi hermano, que para muchos la pandemia fue un descanso del cristianismo. Qué triste. Y se enojan, es que ¿cómo es posible? Es que el mundo, ¿acaso el mundo puede adoctrinar mejor a nuestros hijos que nosotros? ¿Acaso es mayor el que está en el mundo que el que está con nosotros? Pero ¿por qué se toman malas decisiones? ¿Por qué perdemos el enfoque? Porque no conocemos quién es Dios. Hay que dedicarnos a buscar quién es Dios. Y hay que enseñar quién es Dios, porque el mundo es el Dios que necesita conocer al Dios verdadero. No necesita el mundo conocer religiones que se emocionan un rato y después se cansan y se cambian de otra religión. La gente necesita conocer a Dios. Nuestros hijos necesitan conocer a Dios. Mi matrimonio necesita conocer a Dios. Porque algo es verdad. En la revelación de Dios, dándonos a conocer quién es Él y que nos ha hecho sus hijos, participantes de su gloria, que ha puesto en nosotros su mente, su carácter y su espíritu, si lo entendiéramos y lo lleváramos por obra, nos ahorraríamos muchos problemas en el matrimonio, como hijos, como vecinos, como amigos tal vez, también. Porque sabríamos que tenemos que actuar como Cristo lo dijo y sería Él nuestra guía. Es en Jesús donde habita toda la plenitud de la deidad, mi hermano. Toda la plenitud del Padre. Dios nos abrió el camino a una nueva vida. Una vida con una victoria prometida, una esperanza certera, comprada con su vida misma. Yo soy el que soy, esta gran declaración, viviendo en medio de nosotros. Y no solo eso, el gran yo soy viviendo en nosotros. ¿Qué situación hay que no podamos salir adelante? Y tantos cristianos tristes, tantos cristianos deprimidos, como esta persona que les comenté que se quería suicidar. No vivía la vida de Dios en ellos. Dice el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Una promesa, mi hermano. Dios nunca va a desampararte si le buscas de todo tu corazón. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Y una aseveración. Confía en Dios, mi hermano. Conócelo y confía en Dios. Por eso de repente hay situaciones donde no sabemos qué hacer porque no conocemos las promesas de Dios. No sabemos cómo Dios actúa en las situaciones. No sabemos que Dios nos da una identidad. A todos los que recibimos a Jesús, a todos los que somos participantes de su vida,
a los que creemos en su nombre. Nos ha hecho sus hijos. Esa es nuestra identidad. Esa es la identidad que hemos adquirido, la identidad de el gran yo soy. La identidad que tendremos por la eternidad. ¿Qué diremos, mi hermano, entonces? Si nos hacemos una pregunta de introspección, ¿quién es Dios? ¿Tal es el Dios que tú conoces? ¿Tal es la vida que vives? No hay más. Si analiza tu vida, analiza. Porque mira, mi hermano, Dios da propósitos, da un camino por el cual seguir. Dios ofrece una vida sobrenatural, una vida que trastorna todo lugar donde estamos. No podemos decir que conocemos a Dios y tener una vida mediocre, le podemos llamar, sin propósito. Cuando Jesús se le presentó a la mujer samaritana, haciendo una revelación Jesús de quién era Él, hablando el Evangelio, decía esta mujer: sé de que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas concernientes al reino de Dios. Esta mujer desorientada, ya que vivía en pecado, triste como cada uno de nosotros cuando no conocíamos a Dios y la condición general del mundo. Y Jesús le contesta, después de todo lo que hablaron, le dice: yo soy, la misma declaración, yo soy el que habla contigo. Y lo más impresionante, mi hermano, es que el día de hoy, el yo soy es el que nos habla. Es el yo soy el que le da propósito a nuestras vidas. Y que si analicemos nuestra vida y no hay algún propósito, es que algo estamos haciendo mal. Es que no estamos atendiendo. Es que estamos decidiendo por nosotros mismos. Es el conocimiento de Dios el que nos va a dar certeza, mi hermano, y nos va a dar una vida victoriosa. ¿Qué pasó con David cuando se iba a enfrentar a Goliat? ¿Se aventó como al aire? Él conocía a Dios. Él conocía a Dios, por eso sabía lo que iba a pasar. Sabía que Dios le iba a dar la victoria, porque lo conocía. ¿Y acaso Dios fue diferente con David que con nosotros? Pues sí, nosotros tenemos su espíritu. Qué mayor cosa, ¿no? ¿Cree que haga la diferencia? Hace la diferencia. Y tendría que hacer la diferencia, cristiano. Hay que gozarnos, mi hermano, en que tenemos un Dios por encima de todas las cosas. Gozarnos en que tenemos un Dios que dirige, que tiene cuidado de nosotros. Y que si tú te dejas, Él va a hacer cosas grandes contigo. Si tú lo buscas, te va a mostrar cosas que tú nunca te imaginaste. Hermano, yo tengo 6 años de cristiano y me gozo en Dios. No tengo mucho, tengo muy poquito y me maravillo. De tal manera que lo único certero que tengo es que yo no me voy a alejar de Dios jamás, porque Él está en mí y es impresionante. Y yo me acuerdo de mi vida pasada y digo, ¿quién cambiaría eso por? Y Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. El gran yo soy es el que te habla hoy, el que abrió los cielos, el que cuando Jesucristo cumplió, la tierra tembló. Dice la Escritura que el velo se rasgó y muchos de los muertos se levantaron de sus tumbas. Aquel que